Las estadísticas dicen que son muchos los pobres del mundo. Muchísimas gracias y abracémonos fuertemente por un país distinto. Muchas gracias. Aprender de lo fuerte que era él, de la fortaleza de él. Y además él está aquí hoy más que nunca, estoy segura. Por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación. Y así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandan. Estábamos con muchas ganas de hablar de estos temas precisamente, del periodismo, del quehacer periodístico, de tu trabajo en todo esto y también del proceso que se vivió desde la época de los medios independientes, digamos, con todas en contra, y cómo fue cambiando ese proceso, si es que te parece que cambió. Sí, que me parece que cambió. Y mucho. Mirá, en lo que se refiere en particular al diario, tuvo que ver con un momento muy particular de Argentina, fines de la década del 80, la irrupción de las radios comunitarias, sobre todo, los primeros experimentos en televisión comunitaria, y la sensación que nos dio un grupo de amigos, de compañeros, a fines de la década del 80, es que faltaba reflejarse ese cambio que se venía dando en la sociedad y en algunos medios, en los medios gráficos. Esa es un poco la sensación. Habían empezado a surgir muchas radios comunitarias y los diarios gráficos que había, por lo menos a nivel comunitario, había un principio de revolución en el lenguaje, y eso con la aparición de Página 12 en el 87. Pero en los pueblos, en las ciudades, todavía sobrevivían los diarios que habían sobrevivido con mucha tranquilidad, con demasiada tranquilidad, a la dictadura militar, por ejemplo. O sea, esos mismos medios que habían sido tan dóciles con los poderes de la dictadura, etcétera, eran los medios con los cuales se informaba la comunidad. Así que bueno, fue en ese momento que decidimos salir con el diario Morón en el 89. Fue la respuesta entonces al fenómeno de las radios comunitarias, que es anterior. Sí. Las radios truchas en esa época. Las radios truchas se llamaba. Faltaba ese soporte gráfico, claro, digamos, que generalmente lo que ha obrado, digamos, es probable que eso esté cambiando también, que siempre los medios gráficos han obrado como ordenador, digamos, de lo que es la discusión pública, etcétera, ¿no? Generalmente el rol de los diarios fue ese de los periódicos. Y faltaba, entendíamos, a nivel local, un reflejo de esos cambios que estaba viviendo la sociedad, y así es que decidimos, con un lenguaje distinto, con fotos más grandes, con otro tipo de impresión, etcétera, empezar a contar y a contarnos, a relatarnos como vecino de Morón a través de un medio gráfico. Claro, y a nivel personal, ¿dónde estabas vos en los 80? ¿Cómo llegaste a la creación del diario? Nada, estaba... yo tendría 23, 24 años, había seguido con poco éxito 2 o 3 carreras, ciencias económicas, había estudiado algo de periodismo y empecé a hacer el diario. Tenía una actividad comercial y decidí hacer el diario, y enseguida decidí hacerlo de lleno, digamos, dedicarme. Dije, bueno, hay que hacer el diario hay que administrarlo en todo también. O sea, no solo escribir, sino también salir a vender los avisos, también diagramarlo, también sacar la fotografía, bueno, hacer todo el proceso, porque es un medio chico, mientras más chico el medio, es más unipersonal. Bueno, y después afortunadamente fue creciendo, se fue instalando y digamos, llegó a sobrevivir estos ya 23 años. Una consulta, digo, esto tiene que ver propiamente con la vocación, ¿no? Con lo que le nace a uno, con la posibilidad de poder reflejar lo que tiene la región, digamos. Creo que el diario de Morón tiene que ver con ese corazón que uno tiene con donde nació, donde se fue desarrollando. Sí, en principio sí, hay diferentes... Yo puedo hablar de mi caso particular, hay diferentes maneras en que se aborda, que se llega a esto. En realidad nosotros habíamos empezado a discutir para hacer un programa de radio. Digamos, lo que nos pasó es que dijimos, bueno, pero ¿dónde está el reflejo ese en lo gráfico? ¿De dónde sale? Y ahí vimos ese espacio, y bueno, digamos, un poco la intención de salir a hacer el diario fue un poco esa. Claro, también está el tema del soporte, de la logística, todas cuestiones muy materiales,
pero que también hay que discutir. Sí, el tema económico, claro, el tema económico, porque vos no existís, vas a vender algo que no existe, para la publicidad, para que, bueno, y después vas necesitando, a medida que avanza, vas necesitando teléfono, oficina, una máquina de foto, un grabador, bueno, la posibilidad de morfar, digamos, alguno de lo que laburás, empezar digamos, desarrollarlo como empresa, como lo que es también. Digamos. El medio es un diario, pero al mismo tiempo es una empresa. Así que en esos dos aspectos fue que fue naciendo el diario. Y, digamos, el plan era, digamos, de los contenidos, se podría decir que era alternativo, contrainformativo. ¿Estaba esa idea o estaba más asociado a una identidad local? No, en principio a una identidad local, porque nos parecía que faltaba eso, contarlo en su riqueza. Uno siempre tiene la dificultad de la cantidad de páginas que uno hace, etcétera, para contar, pero nos parecía que lo que teníamos que contar era lo que estaba pasando a nivel social, a nivel político, a nivel cultural, a nivel deportivo. Bueno, tratar de contar eso a través de un medio gráfico. Así que así nace. La verdad que no nace como un periódico de contrainformación, sino de información. Dice, bueno, esto es lo que pasa y bueno, y te lo cuento y nada, de la manera lo más seriamente posible desde el punto de vista profesional y sobre todas las cosas de una manera honesta. Así vemos nosotros las cosas, así la contamos, ¿no? ¿Y cómo fue esa evolución desde la creación a lo largo principalmente de la década del 90 y después? Altibajos. Sí, hubo altibajos. Salimos en un momento económico que era muy difícil. Imagínate, era el año 89, plena hiperinflación. O sea, me acuerdo, vendíamos los avisos, costaba, digamos, recaudábamos 500 pesos, que era lo que salía el diario, y cuando íbamos al otro día a imprimir, salía 800 imprimir. Nada, estábamos en una situación muy difícil. Así que, digamos, desde ese tipo de dificultades a el golpe de fortuna, si se quiere, o vas a saber que el diario empieza a tener repercusión rápido, las notas que sacábamos sobre todo, desnudándose algunas situaciones que había alrededor del poder político, local, etcétera. Había una figura que la verdad que nos sirvió mucho porque era muy popular, que era el entonces intendente de Morón, un hombre que había sido locutor, Rousselot, y que había tenido un pasado bastante particular en algunas formaciones políticas. Había establecido la AAA, alguna organización parapolicial que había actuado en los 70, entonces era conocido, entonces tenía una fuerte repercusión nacional lo que sucedía con ese personaje. Sí. Y aparte era el único que se había jugado por una figura que venía en ascenso y que en el 89 justamente llega a presidente de la Nación, que era Carlos Menem. Era el único de la provincia de Buenos Aires que se había jugado. O sea que lo que pasaba acá en Morón tenía mucha repercusión nacional. Y bueno, y enseguida, digamos, mientras muchos de los diarios que estaban saliendo hasta ese entonces, enseguida encontraron algún grado de simpatía o de acuerdo con el intendente, nosotros no. La verdad que lo expresábamos, no teníamos simpatía con el personaje. Y bueno, y las notas iban teniendo como mucha potencia, y eso empezó a hacer que sea más difundido, ¿no? Una empresa complicada, digamos, empezás con un proyecto independiente que viene, digamos, resolviendo cuestiones económicas de materialidad y que encima está enfrentada al poder local. Absolutamente, al poder local, no solo que tenía que ver con el poder político local, sino también con el resto de los poderes más o menos instituidos en una sociedad. Por ejemplo, la Cámara Comercial, teníamos un conflicto también ahí, entonces teníamos una especie de boicot publicitario, y nosotros, la verdad es que vivíamos de la venta de publicidad. El día a día. Esto no era magia, era el costo de impresión, el costo de los que laburábamos, y eso se recaudaba a partir de los avisos y de la venta de ejemplares. Entonces la diferencia esa era lo que nos quedaba. O sea, si no teníamos aviso y teníamos presiones de otros lados, amén de algunas otras cuestiones que tenían que ver con la mafia que rodeaba a algunos de estos personajes, hacía algo que era complicado, pero que, digamos, en realidad en ningún momento dudamos que era correcto hacer lo que estábamos haciendo.
Te hago una consulta, Javier. ¿Qué te pasó a vos, como periodista, digamos, al notar eso, digamos? Al que cuando vos tuviste este contacto con los jóvenes, el que ellos percibían como eso, como una realidad absoluta, o qué te preocupaba, porque tengo la idea de que después de que hayas vivido esa experiencia, realmente en vos te habrá disparado esa necesidad de decir, no, esto veías que iba para un canal solamente, digamos, ellos están dando una información, los chicos todavía no saben interpretar esto de cómo analizar un medio. Seguramente es una batalla que, digamos, que no termina, digamos, ni empieza ayer ni termina mañana, pero a la cual hay que tomar cuenta, hay que darse cuenta de eso, hay que decir, ¿qué está pasando acá? Digamos? ¿Cómo es esto? Es algo que muchos estábamos advirtiendo hace rato, pero que, digamos, había pocas posibilidades de presentar una batalla un poco, en un nivel un poco superior, como hoy se está dando. Me parece que es un poquito más masivo. Ya la señora que va al almacén, mal que mal, o vio 678, o escuchó, vio El Tiempo, o escuchó en la radio, empieza a escuchar otras voces de una manera un poco más masiva. En realidad siempre hicimos más o menos lo mismo, nosotros el Diario Morón, o desde la radio, o del canal de televisión comunitaria, siempre tratamos de ir contando estas cosas, en ese sentido no hay nada nuevo. Lo diferente es que tiene más proyección. Tiene más proyección, es más masivo. Eso, me parece que esa pelea, ese darse cuenta del poder político y esa audacia que tuvo, me parece, que tuvieron los Kirchner al plantearlo públicamente cara a la sociedad, me parece que es la única manera, digamos, la única manera de resolver algo de eso es planteárselo a la sociedad, digamos. Mientras se resuelva en un cuarto cerrado, con una llave en una mesa, ahí estamos fritos. Nunca, digamos, al poder no se le puedes ganar ahí. Me parece que se le gana cuando ganás en la sociedad, cuando hay consenso. Cuando empieza a haber consenso, es casi inevitable, no hay, digamos, es esperar hasta que cae por su propio peso. Una práctica, bueno, que se está haciendo y que tú detrás de las noticias en Duro de Domar también es un ejemplo de eso, es el periodismo sobre el periodismo. Pero hace unos años, y también relacionado con este tema, escribiste un libro sobre, bueno, un empresario de medios tan importante como es Daniel Haddad. ¿Por qué te interesó hacer una investigación sobre él, un libro, y cuál fue tu experiencia, cuáles fueron las consecuencias? No, me parece que esta preocupación que veníamos teniendo y que expresábamos, la verdad es que en el crecimiento de Daniel Haddad en tan pocos años había llamado poderosamente la atención. También hay algo también personal, porque siempre todo lo que hacemos, hay algo ahí personal. La verdad me daba bastante bronca verlo a la noche, las cosas que decía, y decía, esto es increíble. Pero hay que contar un poco más, porque tal vez la gente cree que Haddad solamente es un programa de chicos más o menos simpáticos y de derecha, y nada más que eso, y entendía que había todo un trasfondo. No pasaba solo por su ideología, pasaba por cómo... No era solamente eso. Y me parecía que contando la historia del crecimiento de Haddad podía contar cómo funcionaba el detrás de las noticias, cómo funcionaba el sistema de medios, etc. Me parece que era como muy simbólico. Vos contabas a él y contabas cómo funcionaba una gran parte de los medios de comunicación en la Argentina. Así que por eso la decisión de... Y también en un momento muy interesante el planteo que me hacés, porque nosotros podíamos, digamos, de los medios, de los grandes medios, etcétera, se podía hablar de los políticos sobre todo, de los curas, pudimos hablar, de la justicia, el funcionamiento de la justicia, pero no se podía hablar o de la policía, pero no se podía hablar de los periodistas. El resto de los colegas no. Estaba mal visto. Yo cuando arranqué el diario ya, la mitad de los colegas, cuando tenía que ir a ver a colegas para ver cómo había sido el crecimiento, bueno, mucho en el tema de los medios, me decían, pero te vas a meter con un colega, entre bomberos no hay que pisarse la manguera. Digo, yo puedo hablar de aquel, y no voy a poder hablar de los periodistas también. ¿Cuál es el problema? Como otros hablarán de mí, ¿cuál es? Había como un mecanismo de protección donde había que santificar. O sea, todos eran santos Biasati, eran impolutos, serios, y estaban en la lucha por la verdad, y nunca había ningún interés subalterno de costado. Vamos, discutámoslo, contémoselo a la sociedad y discutámoslo. ¿Qué pasa con el poder ese que le estamos dando a los medios? ¿Qué se hace con eso? Así que bueno, eso fue un poco hacer el libro. Muy gratificante porque lo pudimos hacer, y también porque vimos cómo funcionaba el mecanismo de cierre de una noticia, porque la verdad es que hubo contadas excepciones que nos hicieron nota por el libro. Durante 5 semanas fue el libro no ficción más vendido de la Argentina, 5 semanas.
y vos ibas, por ejemplo, al suplemento Enie de Clarín, que saca los libros, estoy hablando del año 2003, y no aparecía el diario. Y en la lista de bestseller desaparecía. Consultada en las mismas librerías, cadenas de librerías, eso lo pueden verificar, las mismas cadenas de librería que consultaba Página 12, Ámbito, y ponían que el libro Vale Todo era primero en venta, cuando ibas a Enie de Clarín no aparecía. No, con lo cual, cuando quieren visibilizar algo, si es mentira, no importa, digamos. O sea, y obviamente que hacían reseñas, vos lees el suplemento ese, hay reseña de libros. Claro, sí. Hay 74 reseñas de 74 libros por semana. Nunca se reseñó el libro de edad. ¿Por qué? Porque estaba sentado en esa mesa de 4 o 5 tipos que decidían qué puede saber, ver, leer, entender el 80% de la comunidad. Pero Javier, una pregunta. ¿Vos no sentís que también le daban más entidad? En definitiva, ¿no era contraproducente? Digamos, si aparecían otros, si se sabía, digamos, el hecho de que vos no lo pusieras, no lo exponieras en el diario, ¿lo hacía que no lo hacían más evidente todavía? ¿Evidente para quién? No, digo, para... No se enteran. Porque si se ponen de acuerdo esos 4 tipos, que son los que manejan la comunicación del 80 al 90% de la comunidad, la gente no se entera, no hay manera. Solo se enteran cuando hablo yo con ustedes. Claro. No hay manera, y que se van a enterar viendo este documental. Claro, ¿sí? Pero me surge esta pregunta, porque hablamos permanentemente, desde que arrancamos, del poder de los medios. ¿Qué pasa? ¿Por qué están los lectores? ¿Cómo con los multimedios en contra, de todos modos emergen esos? Porque los lectores estaban, el libro se vendía, digamos. Bueno, empiezan a tomar... Y hay todo un circuito alternativo de gente que más o menos está interesada y que escucha por algún lado y va a la librería, digamos, y lo compró. Estoy seguro que si hubiera sido en otra situación, digamos, en otra situación política, etcétera, digamos, tal vez el libro hubiera tenido un poco más de repercusión. Digamos. Hoy sería totalmente diferente. Tuvo esa, digamos, fue la circunstancia. Nosotros entendíamos que estábamos tocando a uno de los tipos que se sienta ahí en la mesa y como somos 4 o 5, vos no hablas, digamos. Entonces, ¿qué hacía Haddad? Ernestina, si vos hablás del libro Vale Todo, yo hablo de tu pibe, hablo del lavado de dinero. ¿De acuerdo? ¿Vos no hablás? No, quédate tranquilo. Vos, Zaguier, tu mamá tiene una causa de lavado de dinero en las Caimán. Yo empiezo a hablar todos los días de eso. El juez la va a citar. Ojo. Entonces la Nación no hablaba. Agarraba a Vigil, revista gente, le decía, Vigil, vos, ¿te acordás de este problema y aquel otro, que el auto, que... Así funcionaba. Y así funcionó. Y así, digamos, así funcionó en la Argentina todo esto, hasta que hubo una disrupción en el poder, por lo cual, la verdad que bienvenida sea esa disrupción y esa pelea. Queremos hablar también, y es ya inevitable, plantear este tema sobre la posición, el posicionamiento ideológico político del periodista. El periodismo, una disciplina que durante años y años se ha hablado y se sigue hablando de la neutralidad, cierta neutralidad. ¿Existe? ¿Cuál es tu posición respecto de eso? Es muy interesante, por ejemplo, digamos, cuando se da una discusión sobre qué temas se van a tratar en un medio, digamos, vos decís, o de la misma manera que ustedes cuando se sientan y discuten a quién vamos a entrevistar, por qué, bueno, ese mismo funcionamiento, cuando está más o menos alejado de intereses económicos ajenos, funciona con esa lógica, digamos, es decir, bueno, ¿cuáles son los temas que me parece a mí que le preocupan más a la sociedad? Ya es una cosa como muy caprichosa, definir qué es esto y no es aquello. ¿Qué es la sociedad? Por ¿Qué ejemplo, piensa la sociedad o qué quiere? Entonces, siempre estamos partiendo de una postura, que es la postura que tenemos nosotros, y lo que a nosotros nos parece que es más preocupante a la sociedad. Probablemente a un vecino de un barrio determinado tiene una preocupación mayor sobre un determinado tema, y qué sé yo. Con lo cual siempre hay una toma de partido, una toma de postura, y que está muy influido con nuestra formación cultural, política, social, digamos, con lo que vivimos nosotros, con las cosas que a nosotros nos emocionan, con las cosas que nos preocupan, con las cosas que nos enojan. Eso también es, si se quiere, como muy personal, muy caprichoso y que tiene que ver con cada uno. Así que esa supuesta asepsia, impolutez y qué sé yo, que me parece que no es en un laboratorio, me parece absolutamente falso, ridículo. Por otro lado, se habla de periodismo militante. No sé qué opinás de esa expresión, si te parece adecuada, si te considerás así.
No, yo creo que nosotros obviamente todos tenemos simpatía por determinados procesos políticos, culturales, sociales, digamos. Yo acabo de expresarte, la verdad que viví como un alivio o como una alegría que se empieza a discutir sobre los grandes medios, que se le ponga un freno a la posibilidad de que 1, 2, 3 tipos definan que puede saber el resto de la población. Me parece, por una concepción política, me parece nefasto. Digamos. Yo creo que tenía que haber la mayor cantidad de posibilidades de, digamos, mientras más pluralismo y mayor acceso a la información, a la cultura y al conocimiento, es mejor para una sociedad y para una persona. Por lo cual, ahí ya tengo un planteo, tengo una parada y una mirada sobre lo que pasa. Yo creo eso, entonces miro eso y miro con más simpatía una cosa, el que va en ese sentido, en ese favor, que el que va en contra. Y si viene uno que va en contra de ese planteo, la verdad, como me pasó con el libro de Haddad, es que voy a poner mucho más esfuerzo, mucho más mirada, mucho más tiempo a ese proceso para tratar de desnudarlo, de mostrarlo. De la misma manera que también cuando veo algo que me parece que es interesante para la sociedad, desde mi mirada, de mi postura como persona, también lo voy a hacer, como me pasó con la ley de medios. Sí, pero también intervienen emociones. Antes habías hablado de bronca, de alegría, tal vez por cosas que pasan. Y también de eso me gustaría reflexionar un poco. ¿Cómo trabaja esa emotividad y cuáles fueron esas experiencias, gratificantes que te dio el oficio de periodista? La verdad que son muchas y digamos, uno no sabe finalmente cuál es el granito de arena que aporta para determinadas discusiones terminen en determinados lugares. Digamos. Uno trata de hacerlo porque le parece que lo tiene que hacer. Digamos, porque como un deber, como una función social. Y yo creo que sí, yo creo que uno lo siente finalmente. Así, por eso digamos, en algún momento hablamos sobre el derecho de la gente a estar informado y por otro lado como una obligación, un peso que uno tiene y dice, bueno, yo estoy acá, dirijo un medio, hablo a una cámara, a un micrófono. ¿Y qué hago? ¿Nada o hago algo para ese sentido? Bueno, y trato de hacerlo, porque lo siento así, digamos, digo, bueno, lo voy a hacer. Y después hay un montón de cosas, porque de satisfacción uno siente, digamos, una buena cobertura. Yo dije, bueno, pasó eso en Aedo, quemaron el tren. Bueno, yo quiero la mejor cobertura, la mayor cantidad de fotos, hablamos con mucha fuente, nosotros tenemos esa mirada sobre ese conflicto y la contamos y la gente, de repente un llamado de alguien te dice, che, muy buena la cobertura y es una gran satisfacción. O cuando ves que el libro que escribiste digamos, es el más leído a pesar de que los medios te cierran los caminos, o cuando una investigación termina en algo como por ejemplo, no sé, los nazis que terminan en cana, o no sé, digamos. Déjame que acote algo que me gustaría, digamos. Para mí es importante que vos puedas contar cómo Evangelina llegó a la cumbre. Porque quiero en eso enmarcar cómo un diario tan regional o tan chico en esos comienzos logró que Evangelina llegara a la cumbre y la trascendencia que tuvo ese evento, digamos, que de última por ahí la gente ni siquiera supo o se enteró bien desde dónde nació la idea, cómo se llevó y a lo que llegó, ¿no? Nosotros tuvimos una relación con Greenpeace, una organización ambientalista, a partir de una pelea junto con los vecinos, porque también ahí tomamos partido, digamos, ¿para qué lo vamos a decir? Yo no conté que iban a instalar un crematorio de residuo patológico, con altísima posibilidad de que gran parte de la población que vivía alrededor tuviera cáncer. Digamos, para mí no es lo mismo que esté o que no esté. Obviamente, no quiero que esté. No quiero que esté y voy a hacer todo lo posible para que no esté. Digamos, y voy a ayudar y voy a acompañar a los vecinos en la pelea contra el crematorio. Eso es lo que hicimos. Finalmente logramos que no se instale el crematorio de residuos patológicos al lado del cementerio Morón como estaba previsto y como todo daba que se iba a dar. En esa pelea, bueno, entablamos una relación con esta entidad ecologista, que incluso trajimos a un especialista de Canadá a dar charla con los vecinos, a explicar qué pasaba con eso, qué significaba esa posibilidad. A partir de una relación de confianza y en el momento en que están pensando hacer alguna movida de fuerte repercusión mundial con respecto al tema de la instalación de la papelera Botnia en Uruguay, bueno, es que nos plantean la posibilidad de que el diario sea quien pide las plazas para asistir a la cumbre mundial de presidentes así en Viena. Era algo que se tenía que mantener en secreto. No se tenía que filtrar, iban a estar los principales líderes políticos del mundo.
Así que, bueno, tuvimos, digamos, la confianza de ellos y, bueno, y acompañamos esa planificación para lograr que finalmente el mensaje de que no se contamine, digamos, que haya una planta que contamine lo menos posible, como es el caso de Bodnia en particular. Ese era el pedido que había, no a la contaminación, para que se entienda, digamos, para que se pueda discutir también a ese nivel mundial. Bueno, fue así como se organizó y finalmente pedimos, digamos, tuvimos el permiso, el diario tuvo permiso de ir a cubrir esa cumbre y las representantes fueron una ambientalista de Greenpeace y Evangelina Carroso, que había sido reina y de Gualeguaychú, como para, digamos, hacer una movida que sea vistosa y que aparezca en las tapas de los diarios, que es lo que apareció de todo el mundo. De todo el mundo. Fue replicado en todo el mundo. Bueno, Javier, desde UNBU queremos agradecerte por este diálogo, por haber hablado de todos estos temas que nos interesan tanto, que nos parecen tan importantes, y siempre con los entrevistados tenemos la costumbre de hacerle un regalo, un libro, generalmente, y en este caso elegimos Repensar la justicia social, de François Dubet. Ah, buenísimo, bárbaro, espectacular. Sí. No, y yo quería agradecerle a ustedes porque, digamos, me parece que los procesos sociales y políticos siempre también arrancan con estas discusiones que vamos dando en los pequeños espacios en los que podemos tener y que vamos creando y que vamos sosteniendo con mucho esfuerzo, como es el caso de UNBU, como es el caso de este programa, los documentales, digamos, eso después es como una semilla que va, digamos, que tiende a germinar, me parece que es eso. Así que, bueno, muchas gracias. No, muchas gracias a vos. Hay más de lo que podés